El 17 de julio de 1936, una parte del ejército español se levanta en Marruecos contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Al día siguiente, España amanece partida en dos. Por un lado, los partidarios de defender la legalidad republicana y por otro lado, los partidarios de la sublevación militar. En tan solo 3 días, Calatayud ha pasado de tener un ayuntamiento legítimo defensor de la Segunda República a que el día 20 de julio fuese destituido y ocupado por las fuerzas militares del 10º Regimiento de Artillería. Si a esto añadimos las fuerzas de vigilancia, los falangistas, los requetés, las juntas de acción ciudadana y además teníamos también los efectivos de la Guardia Civil, todo este gran número de efectivos partidarios de la sublevación militar hicieron que la resistencia bilbilitana en Calatayud fuera prácticamente nula. No obstante, sí que hubo una serie de actos de resistencia, por ejemplo, al cortar la carretera que va de Calatayud a Ateca. En el balneario de Paracuellos también hubo un corte de un olmo para cortar las carreteras, cortaron también las líneas telegráficas, hicieron sabotajes también en las máquinas de tren para dejar prácticamente incomunicada Calatayud. Poco a poco, pues elementos de la Guardia Civil, falangistas, el propio Regimiento de Artillería, lo que se dedican es a entrar en las sedes republicanas y obreras a coger las listas de afiliados y con ellas tener un listado para ir casa por casa deteniendo a las personas. En Calatayud tenemos también el mercado de abastos, que era un depósito provisional, por así decirlo, donde a las personas, cuando eran detenidas, se las llevaban allí. El mercado de abastos es tristemente recordado en Calatayud por ser el lugar de detención de las personas de izquierdas. Allí se llegaron a hacinar bastantes decenas de personas, de las que al día siguiente, por ejemplo, de su detención, iba la mujer a llevarle el abrigo y los militares decían que ella había partido, ¿vale? Desde el mercado de abastos lo subían directamente en camiones y se los llevaban a asesinar en cualquier barranco o en las tapias del cementerio. Nos encontramos en el barranco de la Bartolina, situado a escasos 3 kilómetros de la carretera que va de Calatayud hacia Terrer. Y hasta este barranco es donde los camiones de la muerte traían a las personas detenidas para asesinarlas al amparo de la noche. Solo nos queda el recuerdo de los testimonios orales y testigos directos de las personas que murieron en este triste barranco. No obstante, solo tenemos un único documento, que es el Consejo de Guerra del vecino de Terrer, José Muñoz Pérez, donde queda constancia que en el año 1942 la sentencia del Consejo de Guerra a muerte fue ejecutada en el barranco de la Bartolina. A pesar de ello, la población bilbilitana y de las comarcas de alrededor de Calatayud recuerdan el barranco de la Bartolina como el lugar de muerte de todo este territorio. Además del barranco de la Bartolina, el barranco de Cortasogas, la estación de vagonetas mineras, las tapias del cementerio o el paraje de Ribota fueron algunos de los lugares donde se produjeron los asesinatos durante la represión franquista. A finales de los 90 se perdió cualquier tipo de esperanza para encontrar restos óseos en el barranco de la Bartolina, y es que el ayuntamiento arrancó toneladas de tierra para llevarlas a sellar el vertedero municipal. A esta pérdida de restos humanos hemos de sumarle la pérdida en el año 1959, con motivo de la inauguración del Valle de los Caídos, de los 81 cadáveres que fueron trasladados de las fosillas repartidas a lo largo del cementerio de Calatayud y llevados sin permiso de sus familiares a dicho valle. Con el paso del tiempo, la muerte de las personas que nos han dado los testimonios orales se van perdiendo poco a poco, siendo la única manera de poder recuperar estas historias ocultas de la guerra civil. Ya es hora que en estas alturas que estamos de siglo, no tengamos que estar suplicando que nos ayuden para que nuestros muertos vuelvan a casa con nuestras familias.
Entonces, las asociaciones, ¿por qué nacen? Las asociaciones nacen porque las familias llega un momento que se dan cuenta que ellas solas es como si al final tuvieran que excavar con sus propias manos, porque siempre ha habido gente, siempre ha habido voluntarios que nos han ayudado a hacer las cosas, y cuando no ha habido subvención, pues mira, lo hemos montado como hemos podido y también hemos tirado para adelante. Entonces, el crear asociaciones es un poco de cara a la administración, el tener más fuerza, a ver si así nos escuchan. Creo que es necesario agradecer a las asociaciones memorialistas todo el trabajo que han ido haciendo a lo largo de muchos años por la dignificación y la reparación de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. En este caso, en concreto, bueno, pues agradezco a su iniciativa de haber impulsado la declaración del Barranco de la Bartolina como primer lugar de la memoria en Aragón, y desde luego es muy de agradecer también el hecho de que hubieran impulsado también hace años la necesidad de reconocer a las víctimas que fueron trasladadas sin permiso de los familiares al cementerio de Cuelgamuros, al Valle de los Caídos, que fue una iniciativa que emprendió Arico en las personas de Miguel Ángel Capapé y Pura La Peña, y que bueno, pues fueron la punta de lanza del reconocimiento de todas las víctimas aragonesas que allí hay, que es algo que reconocieron las Cortes recientemente y que bueno, pues es necesario que desde las instituciones les hagamos un reconocimiento. Por nuestra parte también un agradecimiento. Mi sogro es Manuel La Peña, que es hijo de Manuel La Peña y sobrino de Antonio Ramiro La Peña. Manuel fue asesinado en el Barranco de la Bartolina al principio de la guerra, en agosto, y Antonio Ramiro fue asesinado también en septiembre del 36. A Manuel lo asesinaron, según todos los testimonios familiares, en el Barranco de la Bartolina. De él no tenemos ningún documento, ninguna constancia de que fuera allí, solamente son testimonios orales, como la mayoría de los casos. De Antonio Ramiro también el testimonio que tenemos es oral, no hay ninguna documentación que nos lo diga. Se calcula que puede haber entre 400 y 600, o podía haber 400 y 600 asesinados. El último documento que tenemos es uno que fusilaron en 1942. A ese le hicieron juicio y lo condenaron a morir fusilado en el Barranco de la Bartolina. Y ese documento sí que lo tenemos. Pero no hay ninguna otra constancia del resto. En el año 99, pues lo que hace es sacar toda la tierra que había en la zona de las fosas, toda la tierra con los huesos que había enterrados. Entonces esa tierra la emplearon para sellar el vertedero de basura, que ya estaba lleno y que está prácticamente enfrente de donde estaban las fosas. Eso sí que lo tenemos documentado, que bueno, pues sacaron toda la tierra y sellaron el vertedero, luego volvieron a echar más tierra encima, con lo cual todos esos restos están perdidos. Hablamos con bomberos a ver si se podía hacer algún tipo de excavación en el basurero, pero nos dijeron que no, que era muy complicado, que los gases, podía haber incendios, explosiones, y que no era nada recomendable remover aquello. Con lo cual no tenemos ninguna esperanza de poder encontrar nada allí. Del cementerio, alguna gente nos decía que del barranco, pero que del cementerio se habían llevado 9 cajas al Valle de los Caídos. Y pedimos una subvención al ministerio para que nos dejara sumar al Valle de los Caídos. Nos llamaron enseguida, nos dijeron que eso era imposible. Pero bueno, de ahí salió que nos convocaron a una reunión, porque igual que nosotros hubo más gente que tuvo la misma idea. Joan Piñol de Barcelona, Maribel Luna de Asturias también pidieron subvenciones para sumar en el valle a sus familiares, y nos convocaron a todos
y de ahí es donde nace la Asociación Pro Exhumación de Republicanos del Valle. Hay un telegrama de salida de las cajas de Calatayud donde pone que salen 14 cajas colectivas y una individual, pero sin embargo en el registro del cementerio del Valle pone que llegan 9 cajas y una individual. Ganamos una sentencia firme, hace 4 años que tenemos una sentencia firme para exhumar a Manuel y Antonio Ramiro, 4 años y no se ha cumplido la sentencia. Y ahora nos dicen que sí, que están a punto de entrar. El proceso judicial surgió el 20 de noviembre de 2012 ante el juzgado de instrucción de San Lorenzo del Escorial, después a la Audiencia Provincial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, distintas comisiones, etcétera, etcétera. Es decir, un proceso judicial de más de 8 años que culmina con una sentencia que autoriza o ordena exhumar, más un proceso previo familiar de investigación durante casi 10 años, con el agravante que durante más de 40 años ha habido familias que han estado llevando flores a una fosa que resultó que estaba vacía. ¿Qué es lo más grave? Que los hijos ya son bisabuelos y desde luego no tenemos tiempo que perder. Bueno, en cuanto a la necesidad de hacer una ley autonómica, se produce fundamentalmente por 2 cuestiones. La primera es por la propia ineficacia de la ley de Madrid, en cuanto a que durante muchos años estaba sin presupuesto, y luego la siguiente es porque había una necesidad y una solicitud de muchas entidades de memoria democrática en Aragón que pedían desde luego participar en la elaboración de esa ley, que efectivamente fue así. Fue una ley muy participada por todas las entidades del sector de memoria democrática que desde luego aportaron muchísimas ideas. En cuanto a las cuestiones fundamentales de la ley, desde luego primero es el sentir de que esto no es abrir nuevas páginas en la historia de España, es justamente la necesidad de cerrar alguna de las páginas más trágicas y para olvidar de nuestra historia, como fue desde luego la Guerra Civil y el golpe de Estado y los asesinatos posteriores. No es de recibo que haya todavía familiares que tengan antepasados en las cunetas. Eso había que solucionar, y a la vez, desde luego, se tenía que basar en 3 principios: en verdad, justicia y reparación. Eso es lo fundamental. ¿Qué se intenta abordar? Se intenta abordar, en primer lugar, derecho para los familiares y para los afectados, y por otro lado, deberes para las administraciones. Las administraciones tienen el deber de participar y de facilitar estas cuestiones, ¿no? Y se hacen en muchos temas ya de más detalle, como puede ser desde luego un mapa de fosas, intentar desde luego un banco de ADN, intentar desde luego garantizar aquellos sitios emblemáticos de fosas comunes que no desaparezcan, que se tenga que recordar, y ya hay un caso como es el Barranco de la Bartolina en Calatayud. Esas cuestiones, pero sobre todo es verdad, justicia y reparación, la base, y sobre todo una ley participada, intentando cerrar una página de nuestra historia que es dramática y sin ninguna intención de abrir nada nuevo. Y siempre todo ello, siempre basado en los fundamentos de la democracia y los fundamentos de nuestra Constitución, que supusieron desde luego el fin de esa etapa. Es un deber de las instituciones el trabajar conjuntamente por la recuperación de la memoria y por la dignificación de aquellas personas que han sido víctimas por la injusticia y la privación de libertad. En este sentido, desde el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo como Gobierno de Aragón, nuestro compromiso con esta recuperación de la memoria y dignificación de las víctimas. Un Estado social y democrático tiene que perseguir la verdad, tiene que respetar los derechos de los ciudadanos y debe restablecer y recuperar la memoria de aquellos actos que se cometieron en el pasado relacionados con la persecución de las víctimas, de las que fueron víctimas de la injusticia. Lo que se pretende con esta ley de memoria democrática es precisamente todo esto, es que se restablezcan los derechos perdidos de los ciudadanos, de las personas, de sus familiares,
el que se pueda preservar lo que son los derechos, la integridad, la recuperación moral y material de todos aquellos actos de los que no podemos olvidarnos y que evidentemente lo que tenemos que hacer es que no se vuelvan a repetir. El compromiso del Gobierno de Aragón, el compromiso de los poderes públicos con esta ley es perseguir la recuperación de la justicia y la libertad.